Dios, hermanos. Es una alegría el poder volver a verlos y estar con ustedes nuevamente en un episodio más de nuestro estudios bíblicos para la gloria del Señor. Estamos aquí con el hermano Farley. Gracias, Pastor John Herrera. Bienvenidos a ustedes de nuevo, a los oyentes, a los televidentes, porque es audio y es visual. Y hermanos, es gratificante para nosotros traer un tema tan importante el día de hoy como la justificación. Es tema tan trascendental que necesitamos tocarlo de una manera un poco profunda y espero que nos edifique lo que vamos a estudiar de ahora en adelante con la ayuda de Dios. Para poder entender la justificación, lo primero que tenemos que analizar es su definición. Así es. Puede decirse que la justificación consiste en adecuar algo que resulta injusto y convertirlo en justo, ya sea de acuerdo a la moral o a la ley. Me gusta mucho esa palabra, adecuar algo. Así es. Se trata de que alguien lo adecúe a uno para ser justo. La definición en el ámbito religioso es cuando Dios hace justa a una persona mediante su gracia. Está claramente expuesto en Deuteronomio. Si vamos al Antiguo Testamento, capítulo 25, versículo 1 y 2, si hubiere pleito entre algunos que acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán, o sea, liberarán. Dar libertad es absolver al justo y condenar al culpable. Y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia según su delito sea el número de azotes, o según su delito será el número de azotes. O sea que, en otras palabras, en el Antiguo Testamento, para poder ser justificado, había que pasar por un proceso de golpiza. Así es, estaba contemplado en la ley. Ellos eran acreedores de la ley de Moisés. La ley era un poco dura en cuanto a sus reglas. Pero en el Salmo capítulo 32, verso 2 dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Esto de que no haya iniquidad quiere decir que no haya maldad, injusticia grande en la vida. Qué bueno que Dios nos encuentre de esa manera, ¿no? Así es. Hermano Farley. Sí, señor. El impío o el justo es la antítesis. Lo contrario impío es la justicia. Claro. Y en Éxodo 23:7 nos dice: de palabra de mentira te alejarás. Debemos alejarnos completamente de la mentira. Claro. Y no matarás al inocente ni al justo, porque yo no justificaré al impío. Era versión clara o palabra clara de Jehová. Claro, si estuviéramos hoy en día en el Antiguo Testamento, Dios no va a justificar a un impío. Así es. En otras palabras, si usted se equivocaba, usted no podía llegar a la presencia de Dios. Él no iba a aceptarlo. Sí, amén. Primero tenía que pasar por un proceso que se llamaba la ley. Sí. Pasar por todo ese proceso y analizar su vida para poder ser justificado mediante la ley y sus obras. Exactamente. Para la gente que cree que la justificación o la justicia es una palabra que se debe solamente al Nuevo Testamento o que compete a Jesucristo y a su apostolado, no es así. No es así. La justificación desde el Antiguo Testamento, acá estábamos hablando de Éxodo, como vamos a hablar de Salmos, así como estuvimos leyendo a Deuteronomio, es el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento ya se hablaba de justicia. Sí, es que Salmos habla de eso. Para poder que haya justicia tiene que haber un juez. Exactamente. Y Salmos capítulo 7 versículo 11 dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Y el Salmo capítulo 1 versículo 5, ¿qué nos dice, hermano Farley? Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Usted es pastor John Herrera, así que sabe muy bien a qué se refiere. No, es que dice no se levantarán
los malos en la congregación de los justos. O sea que definitivamente no puede servir una persona que está en pecado. Amén. Hoy en día hay muchas iglesias que llega una persona y está en pecado y ya enseguida lo ponen a tocar la batería o el piano o a cantar, que porque canta bonito y que es el talento que Dios le ha dado, pero está en pecado. Pero bien claro dice ahí, por tanto no se levantarán los malos. Amén. O sea que Dios sí tenía bien claro esto desde el principio dentro de la iglesia. Este es un versículo, podemos llamarlo profético, porque en ese tiempo no había iglesia, pero hoy en día este versículo aplica muy claramente para la iglesia. No se levantarán los malos en el juicio, y hay una coma que divide esto y dice, ni los pecadores en la congregación. O sea que Dios ya estaba poniendo un preámbulo para las iglesias, diciendo, ustedes tengan cuidado. Cuando lleguen malos, por favor, déjenmelos sentaditos. Pastor, si usted es de aquellos pastores que le gusta poner a cantar a cualquier persona y nunca le pregunta el estado de su vida, cómo está él con Dios, tenga mucho cuidado. A Dios no le agrada eso. Dice que ni los pecadores en la congregación de los justos se deben levantar. Ustedes los pastores tienen mucho cuidado con la gente que llega por primera vez, con los llamados nuevos. Muchos son hermanos, sí, y hermanos limpios, en santidad, pero hay algunos que llegan, el pastor desconoce su presencia o desconoce su pasado, sí, o su actualidad. ¿Qué hermano es? Pero he visto que hay pastores que de inmediato les ponen un oficio. Oh, sí. Vas a ser parte del coro, vas a ser ujier, tú vas a servir para manejar las finanzas de la iglesia. A alguien que el pastor ignora su pasado, ignora su presente. ¿Qué tipo de hermano es? ¿Qué servidor de Dios es el que ha llegado a la iglesia? Sí, por eso es importante que uno, cuando llegue una persona nueva a la iglesia, hay que primero mirar cómo actúa. Así es. Conocerla, dialogar con ella, mirar cómo reacciona en un culto, porque por sus frutos los conoceréis. Esto que está hablando usted me llama mucho la atención. En la iglesia había un hermano que tenía su niño de 8 o 9 años y tocaba la batería el niño. Y un día llegó el domingo a la casa y tocó la puerta. Y voy y le abro y me dice, quiero hablar con el pastor. Y yo le dije, sí, espérame un momentico, un niño de 9 años. Y entonces sale mi papá a hablar con el niño, hermano Farley. Y el niño le dice, pastor, quiero decirle que hoy no puedo tocar la batería. Y mi papá le dice, ¿qué pasó, hijo? ¿Por qué no vas a poder tocar la batería? Y entonces el niño le dice, pastor, es que me porté mal esta semana y estoy castigado por haberme portado mal y no puedo tocar así la batería. Entonces, a veces nosotros como adultos no tomamos esa actitud. Ya, es sorprendente. Llegan a la iglesia y están sucios y se quieren levantar. Amén. Mejor siéntese y arregle sus cosas con Dios. Y hablando de esto de la justificación, pues sí, en el Nuevo Testamento sí que encontramos este tema de la justificación. Y la justificación se abre con el sacrificio realizado por Jesús en la cruz del Calvario, y el derramamiento de su sangre es el que abre la puerta hacia la justificación por su gracia. Es el Nuevo Testamento donde se muestra de manera muy clara la justificación divina. Amén. Trabajando en el hombre. Sí, Señor. Acá recuerda al apóstol Pablo. Nuestro amigo Pablo, qué bendición. Amén. Y claro, y si vamos a hablar de Pablo y la justificación, tenemos por obligación que irnos directamente al libro de los Romanos. Pero antes de leer algunos versículos y capítulos de los Romanos, tenemos que ver cuándo, en qué contexto y para quién y cómo fue que escribió este libro. Él estaba en la ciudad de Corintio. Era un libro dirigido a quién, hermano Farley. Dirigido a los romanos, exactamente. Dirigido directamente a ellos, a las famosas cartas a los romanos. A quienes estaban bautizados ya en el nombre de Jesús en las iglesias en Roma.
eran judíos y gentiles. Juntos. Juntos. O sea que Pablo miró una necesidad, podríamos decir, ¿no? Así es. Definitivamente Pablo era un misionero, ¿no? Sí, señor. Podríamos llamarlo el presidente de las misiones. Así es. Alguien de doble nacionalidad. Ajá. No se olviden que él podía hablar como judío, pero podía hablar como gentil. Como gentil. Porque era judío, pero también tenía nacionalidad romana. Romana, claro. Y entonces cuando Pablo, en su espíritu de misionero, porque una persona que ha sido misionera sabe de qué estamos hablando, Así es. en ese espíritu por las misiones sintió la necesidad de escribir una carta a los romanos, no porque todo estuviera yendo bien, Sí, señor. sino que el libro de los romanos es casi una carta de corrección y orientación. Sí. Y fue en el año 52 al 54 después de Cristo, en el que Pablo, más o menos a los 52 años de edad, hace estas escrituras o estos escritos o estas cartas. Motivo por el cual fue escrito el libro, puede preguntarse mucha Claro, gente. sí, señor. Por la creencia de la ley y los judíos fue lo que motivó al apóstol Pablo a escribirlo. Sí, es que parece ser que los judíos habían tomado otra vez esa creencia de la ley y se estaban otra vez contaminando de cierta manera, llamémoslo así, ¿no? Sí. Se estaban contaminando otra vez con la ley y sus obras, las señor. obras de la ley. Y entonces Pablo inmediatamente actúa y manda el remedio, que es el libro de los Romanos. A propósito de este tema, en Romanos, si vamos al capítulo 5, al versículo 18, Amén. 19 y 21, nos da claridad sobre este aspecto. Claro, leámoslo. Dice, por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Un acto de justicia. Un acto. ¿Cuál fue ese acto? Bueno, el acto de justicia es precisamente morir en la cruz del Calvario. En el momento en que expira Jesús, esa expiración de Cristo Jesús da ocasión u origina la justificación en pleno. Hay hechos que demuestran, previo a su muerte en la cruz del Calvario, que Él ya hacía gala de la justificación. Claro. Porque estaba en camino la gracia. Pero una vez Él muere, la gracia y la justificación en su plenitud entra en vigencia. Así es, por eso mucha gente se confunde cuando lee la Biblia. Sí, señor. Y Jesús habla y dice, te sano, y luego dice, vete y no peques más. Tus pecados te son perdonados. Y entonces la gente piensa que es el hecho de solo creerle a Jesús y ya quede perdonado y qué chévere. Pero es que Jesús estaba haciendo un preámbulo. Así es. Este libro de Romanos nos aclara bien la justificación. Y el verso que acabó de leer el hermano demuestra que el acto de justicia produjo la justificación. Sí, señor. Y el término producir significa que fue su origen. No existía antes, se produjo en el acto de la cruz. Versos 19, por favor, hermano. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. A fin que, así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. O sea que sí estamos de acuerdo que hay que creer en el Señor Jesucristo, sí, señor, para poder obtener justificación. Y este verso 21 nos muestra el orden. El sacrificio de la cruz introdujo la gracia, la muerte, dice, ¿cierto? ¿Me equivoco? ¿O yo, hermano Farley? No, exactamente. ¿Cierto? Ahí dice, como reinó el pecado en la muerte, reinó también la gracia, porque nos trae justificación. Sí. O sea que para poder que entre la justificación en efecto, primero entró la gracia. Exactamente. O sea que cuando muere Jesús hay algo que se activa, la gracia y de consecuencia la justificación.
Y quien la activa es uno solo. Amén. Dejan claro el texto, nuestro Señor Jesucristo. Amén. No se deje engañar de la gente que va usted a iglesias y el pastor, venga, lo justifico. Se equivocó. Nadie lo puede justificar a usted sino solamente Jesucristo. Hablemos del orden de nacer. En el verso 19 habla de la desobediencia de uno solo. Y esa desobediencia fue de nuestro hermano Adán. Sí, señor. Esa desobediencia de Adán introdujo para todos los hombres el pecado y las transgresiones. Cuando aparece Jesús, marca un nuevo nacimiento. No puedo decir yo que soy justo o que he sido justificado si no nazco de nuevo. Con Adán nació el pecado, hermano Farley, pero en Jesús nació la justificación. Así es, por un hombre y por Jesús. Amén, así es. Entonces, ¿cómo es eso de nacer de nuevo? ¿Será que en la Biblia tenemos algún ejemplo de eso, de nacer de nuevo antes de ser justificado? Sí, Pastor John, la experiencia del apóstol Pablo cuando cuenta su testimonio ante el Sanedrín. Ah, Dios mío. Ante ese concilio, ese grupo de personas, de gente reunida, conocedora de la palabra y de la ley. Judíos enteramente, Pablo les cuenta su vida y da también a entender que todos debemos ser bautizados como un paso, un requisito importantísimo en nuestras vidas cristianas. Claro. Y cuenta su experiencia cuando él fue bautizado en el nombre del Señor Jesús. Todavía no había escrito el libro de los Romanos. Absolutamente no todavía. Todavía no, estaba empezando, ese era un preámbulo que él estaba viviendo para poder escribir el libro de los Romanos. Porque me imagino que cuando él escribió el libro de los Romanos, se acordó de ese momento cuando estuvo frente a sus propios amigos judíos, tratándolo de condenar por causa de la ley. Así es. Entonces, para él era muy importante escribir el libro de los Romanos. Es más, en Hechos capítulo 2, verso 44, dice, todos los que habían creído, hablando del nacimiento, ¿no? De nacer de nuevo, porque no quiero que nos desviemos, estamos hablando de nacer de nuevo para poder entender la justificación. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Así es. O sea que los que estaban allí, hermano Faley, tenían en común que conocían a Jesús. ¿Qué otra cosa cree usted que tendrían ellos en común? Tenían en común el mismo bautizo en el nombre de Jesús. La misma fe. Habían recibido al Espíritu hablando en lenguas. Ajá. La justificación cree que estaría allí presente. Por supuesto que sí, eso lleva consigo la santificación y la búsqueda de llegar a la meta máxima, que es la glorificación cuando seamos levantados. Sí, o sea, ese versículo encierra todo lo que vamos a hablar hoy. O sea que no podemos hablar de la justificación sola. Hay un grupo de parámetros que tenemos que unir. Y dicen que todos ellos estaban unánimes o tenían en común todas esas cosas. Y en el verso 47 de Hechos 2, ¿qué dice, hermano Franley? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. He aquí lo más importante. Claro, o sea que todo en ese capítulo 2 de los Hechos, yo pienso que de una manera implícita se está demostrando la justificación, porque Pedro recibe el Espíritu Santo y lo primero que hace es hablar de la fe y el trabajo de Jesús en la cruz del Calvario, la justificación. Así es. Entonces la gente escuchó la justificación y aceptaron el arrepentimiento y el bautismo en el nombre de Jesús, y por consecuencia recibieron el Espíritu Santo igual que los apóstoles, porque acabamos de leer que ellos tenían todas las cosas en común. Así es, y de una vez nos deja en claro todo el proceso que se debe seguir rumbo a la salvación. No hay salvación simplemente por creerle. Sí, solo por decir soy justo. Y ya eres salvo por siempre. No es cierto. Aquí también deja implícito eso, que debemos seguir un proceso para ser salvos. Para ser salvos, sí, señor. Hay una pregunta que muchos se podrían hacer. ¿Puede alguien quitarme la justificación entonces?
El día que Jesús venga, el manantial de justificación se cierra. Esa es otra cosa que debe quedar claro. O sea que nadie quita la justificación, nadie puede quitar algo que fue dado del cielo. Sí. Pero la podemos perder. También es algo claro. Sí, es que la justificación, Dios vino a justificar a todos los hombres que lo acepten a Él. Amén. Porque eso es importantísimo. Si tú no aceptas a Jesucristo como tu único Salvador, en realidad no vas a poder disfrutar de la justificación. Sí, Señor. Pero cuando obtienes la justificación, la puedes perder. Y vamos a mirar un poco acerca de la justificación como un regalo de Dios. Está en Romanos capítulo 3, versículos 24 al 26. Amén. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, Amén, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Este versículo 26 es el que encierra estos 3 versículos anteriores, donde dice que Él, el justo, Él no era injusto, Él era el más justo de todos los hombres. Amén. Y Él es el que justifica al que es de la fe. Así es. De Jesús. Sí, Señor. O sea que tú no puedes decir que eres justificado si no eres de la fe. ¿Y qué es eso de la fe? Ser seguidor de Jesús. Amén. Como somos seguidores de Jesús. Amén. Una persona que es seguidora de Jesús y que sigue los parámetros bíblicos, lo que Dios ha dejado establecido en cuanto a la fe de su reino. Amén. Romanos 3:30 dice, porque Dios es uno y Él justificará por la fe, escuche, por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Hay otros versículos muy bonitos en Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Amén. Nosotros también hemos creído en Jesús para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Quién escribió Gálatas, hermano? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Él tenía una noción muy clara de lo que era la ley. Era fariseo. Amén. Conocía la ley de la A hasta la X, la conocía de derecho al revés. Y por eso dice, mire, me gusta mucho este versículo y disculpen que lo vuelva a repetir una parte de él. No sea justificado por las obras de la ley. Está hablando de las obras de la ley. Así es. ¿Cuáles son esas obras de la ley? No matarás, no hurtarás. ¿Qué otra obra? La ofrenda mecida de paz. Tantos sacrificios que había que hacer. Esas son las obras de la ley. ¿Por qué no lo vuelve a leer, hermano Farley? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesús. Perdón, ¿por la fe en qué? En Jesús. O sea que ya no son por obras de la ley, pero sí por las obras de la fe en Cristo Jesús. Prosiga. Sino por la fe de Jesucristo. Amén. Nosotros también hemos creído en Jesús para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por obras nadie será justificado. Por obras de la ley. Pablo tenía bien claro cuando estaba escribiendo el libro de los Romanos, y en Gálatas lo afirma. Está hablando claramente de las obras de la ley. En Efesios capítulo 2, verso 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿La fe en qué? En Jesucristo. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. Cuando usted lea el libro de Efesios tiene que ver todo el contexto, Efesios, Gálatas, Romanos. No por obras de la gracia. Esas obras que se están hablando ahí en Efesios no son obras de la gracia. Está hablando de obras de la ley para que nadie se gloríe. Amén. Amén.
hay una diferencia grande en eso. Sí, señor. Cuando se hace énfasis en que no por obras, ¿qué tipo de obras habla la ley y qué tipo de obras son por gracia? Claro. He ahí la diferencia. Por eso era importante también hacer la lectura de Efesios en el contenido del tema de las obras. Hay diferencias entre decir que no por obras, como en el caso de la ley, y decir no por obras, como en el caso de la gracia. Porque la fe sin obras está muerta. Sí, señor. Ese es otro tipo de obras. Claro. Es obras de la gracia. Cuando decimos que no por obras de la ley, era en el tiempo del Antiguo Testamento, en la ley de Moisés. Claro que sí. Aquí hay que hacer una diferenciación, porque la fe evidentemente sin obras está muerta cuando hablamos de la gracia. Sí, y no solo eso, empalmamos esto en las obras de la gracia. En la Biblia dice que nosotros somos como árboles y cada árbol va a dar fruto. ¿Y cómo va a dar usted frutos si no hace obras de frutos apacibles? Amén, así es. Si Dios te da a ti el Espíritu Santo y te llena de amor, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, ¿cómo lo vas a demostrar si no por medio de obras? O sea que esto de no por obras está hablando más en el contexto de la ley, no en el contexto de la gracia. Exactamente. Amén. Esa es la diferencia que queríamos dejar en claro, porque podría presentarse a confusión y una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Exactamente. Sí, porque es que mucha gente toma este versículo y dice, no, si ve, ya no hay que hacer obras, usted solo acepte al Señor Jesucristo y siga viviendo como sigue viviendo. No, sí tiene que haber una demostración. Y esa demostración de que Jesús vive en tu casa o en tu corazón hace generar unas obras diferentes. Exactamente. Ya no actúo de la misma manera. Sí. Y no estoy actuando de esa manera para ganar su gracia, sino para demostrar que la gracia de Él vive en mí. Amén. Sí, las obras de la ley eran por decreto. Exacto. Eran estatutos que tuvieron que ponerlos por nuestras transgresiones. Pero estas obras, las que hay que hacer, las obras buenas, podemos llamarle así, entre comillas, son las obras de la gracia. Amén. Las obras que todos nosotros tenemos implícitas, incluso si llegamos a ser salvos, o si queremos lograr la salvación. Sí, Gálatas 3, 11 y 14 dice, y que por la ley ninguno, escuche ese versículo, ninguno se justifica para con Dios. Amén. Es evidente porque el justo, escuche eso, por la fe vivirá. O sea que si usted va a vivir dentro de la fe de este evangelio, de la gracia, de la justificación, y va a vivir en ella, se tiene que mover. Amén. Tiene que generar obras acordes a esta justificación. Y en el verso 2 dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ella. Lo que decía usted, hermano Farley. Amén. La ley fue un estatuto. Dios miró a la raza humana desde el cielo y ya le había dado la conciencia, le había dado el dominio para gobernar, y se dio cuenta que no funcionaba nada para que el hombre enderezara sus sendas, y encontró a Moisés y dijo, ahora en adelante voy a poner unos estatutos. La primera constitución del país de Israel, y redactada especialmente desde el cielo. Sí, señor. Entonces se puso una ley, Un orden. un orden, para que el hombre no se saliera y fuera organizado y pudiera acercarse a Dios. Y esa orden tenía obras, requisitos que tenían que hacer. Ahora no es por obras, es por gracia. Pero la gracia debe generar obras en nosotros. Por eso es que en nuestros días también existe una ley. Claro. Ya no la de Moisés, pero la sociedad necesita imperiosamente un orden. Siempre. Porque si no llega la anarquía, el caos. Hay cosas que vivimos nosotros en nuestras vidas cotidianas, si ustedes lo saben, hermanos. Hubo que poner ley, y más fuerte cada día, porque, por ejemplo, cuando costaba $20 únicamente pasarse un semáforo en rojo, muchos lo hacían. Claro, muy barato.
Entonces, cuando penalizaron 3 o 4 o 5 veces más, esa cantidad fue subida. Hoy día $200, $250, ya eso duele en el bolsillo. Claro. Entonces los transgresores fueron menos, Claro. porque ya era mejor parar en el semáforo en rojo, como dice la ley, y no estar en una corte pagando prácticamente la cuarta parte de un cheque para muchos. Claro, y es así, por eso aparece Jesús en el escenario y dice, yo voy a pagar todas esas transgresiones que ustedes cometieron, yo las voy a pagar, y no es por obras de ustedes. Así es. Para que nadie se gloríe, sino que soy yo el que voy a tomar tu deuda, para que yo sea glorificado. Y con esa gloria te voy a justificar. Pero viene algo que son las obras de agradecimiento. Así es. Del que recibió la justificación, tiene que generar unas obras de gratitud. Sí, señor. No para alcanzar la gracia, pero sí de agradecimiento. Gálatas 3, 11 y 14, ¿qué nos dice, hermano Farley? Que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ahí estamos viendo ese paralelo que acabamos de hacer. Sí. El versículo 13, hablando de la ley, hablando de las transgresiones que nosotros habíamos hecho, maldita la ley por culpa de todas nuestras transgresiones. No que la ley sea maldita, porque la ley la puso Dios. Y todo lo que hace Dios es perfecto. El problema fuimos nosotros. Amén. Entonces Jesús vino y tomó esos errores y se hizo maldito por culpa de nosotros, para darnos la bendición, sí, Señor, de Abraham por fe. Amén. Amén. Exactamente, la muerte de Cristo en la cruz terminó con la maldición de la ley, convirtiéndola ahora en bendición por gracia. Amén. Eso es exactamente lo que sirvió o lo que hizo Jesús al morir en la cruz del Calvario. Claro, y cuando Jesús lleva todos nuestros pecados en la cruz del Calvario, Él espera que al momento de nosotros ser justificados por gracia, no volvamos a caer en el mismo tema. Sí, Señor. Porque qué absurdo que un juez te perdone a ti y a la semana siguiente vuelvas otra vez con el mismo cargo. Imagínese cómo se sentirá Dios cuando usted recibe la justificación y a la media hora siguiente está pecando. Cuénteme ese testimonio que me acabó de decir de una persona que recibió la justificación. Y es real. Un pastor bautiza a un hermano. Ajá. Después de ser bautizado en el nombre del Señor Jesús, ese hermano es encontrado por el mismo pastor en un festín, en un antro cualquiera. El pastor cuenta que le llamó la atención que ese vehículo, con la inscripción de Amo a Jesús en la parte trasera del vehículo, lo hizo entrar a ese sitio. En el sitio, por supuesto, se escuchaba música, jolgorio, lo que es tradicional en el mundo. Claro. Cuando el pastor ingresa, está el susodicho personaje recién bautizado y se encuentra cara a cara con su pastor. Ante la pregunta del pastor, ¿qué haces aquí, hermano, si te acabo de bautizar? El hermano lo mira y le dice, pastor, es que había que celebrar. Estaba en una cantina y lo invitó al pastor a sentarse. ¿Desea una, pastor? Ay, no. Es que es lo que estamos hablando. Hay gente que toma la justificación como un juego. Sí, señor. Y eso de que usted va a ser justo o justificado eternamente funciona si usted se aplica a Jesús y se mete en la fe. Pero si usted solo recibe y dice acepto a Jesús y piensa que ya quedó justificado y va y se toma sus botellitas, la justificación se está yendo. Y lo dice en Hebreos 10, 38, 39, hermano Farley. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Amén. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ahí claro está poniendo el ejemplo. Señor. Si usted acepta vivir bajo la fe de Jesucristo, usted no es de los que va a retroceder.
Amén. Y ahí pone el ejemplo claro en el verso 39, cuáles y quiénes son los que retroceden y para dónde retroceden, ¿cierto? Dice que retroceden para perdición. Así es. Pero dice que nosotros los que creemos y los que hemos recibido esa justificación y la valoramos, la guardamos, la tenemos para preservación del alma. Por lo cual, dice en Hebreos Amén. 12, del 12 al 13, Sí. levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Sanado. En otras palabras, cuando Dios ofrece la justificación, es para sanar nuestras vidas. La justificación no es para que yo diga, oh no, Él llevó el pecado por mí, qué chévere, cada vez que yo me equivoque, Él viene y se lo lleva por mí y sigo pecando. Aquí está diciendo no, Él quiere que usted levante esas manos caídas y esas rodillas paralizadas para que lo cojo no se salga del camino. O sea que hay un camino que abre la justificación. Así es. En el momento que usted se equivoca, se está saliendo del camino. Primera de Corintios 6:11 habla algo acerca de esto. Sí, dice que eso eran algunos de ustedes, nos dice, pero ya han sido lavados. Amén. Ya hemos sido santificados. Perfecto. Ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ese versículo me gusta mucho porque en Corintio fue donde él estuvo escribiendo el libro de los Romanos. Amén. O sea que probablemente cuando estaba escribiendo este libro de Romanos y el de Corintios, él vio su proceso. Así es. Y dijo, mire, los que han sido lavados, él se acordó cuando Dios se acercó a él y le dijo, eres un injusto, pero yo te voy a perdonar. No tienes que hacer nada, yo te perdono. Pero enseguida fue lavado en el bautismo. Y cuando fue lavado en el bautismo salió una persona santa. Y ya había sido justificado. Amén. Amén. Nosotros no podemos pensar que solo recibir la justificación y se acabó. Así es. No funciona. No funciona de esa manera. Pablo hablaba con una autoridad inmensa. Porque Pablo, a diferencia de otros o los otros apóstoles, Sí, Señor. Pablo no solamente tiene la experiencia personal de su vida, una vida contra los cristianos en un tiempo, Ajá. una vida restaurada por Jesús, Así es. una vida al cual se le entregó por revelación el Evangelio a alguien que no anduvo con Jesús. No. Era parte un hombre de doble nacionalidad, o sea que tenía autoridad para hablarnos como judío y para Amén. hablarnos como gentil, debido a que no solamente era hebreo, sino que también era romano. Así es. En Pablo confluyen muchas cosas que lo hacen como un apóstol diferente, Claro. un apóstol muy interesante, y como el apóstol no solamente de la unicidad, Así es. del nombre de Jesús, sino como el apóstol de la justificación, de la santificación y aún de la glorificación. Sí, por eso pienso yo que Dios, como siempre lo he dicho en estos videos y hoy vuelvo a repetirlo, Dios hace todo perfecto y nunca se equivoca. Amén. Por eso Él tomó la vida de Pablo, lo evangelizó directamente a él, porque Pablo era el único que tenía autoridad Sí, señor. para poder decirle a los judíos y a los gentiles que era por la justificación que entraba la gracia. Así y no es. por obras, porque yo me imagino el sufrimiento de Pablo al ver las iglesias en Roma tratando de desviar el valor de Jesucristo en la cruz del Calvario. Sí, señor. Y eso fue lo que lo motivó a él a lanzar este libro de Romanos. Si usted, fiel lector de la Biblia, léase los primeros capítulos de Romanos y usted va a notar que Pablo habla mucho de la ley y la gracia. Y luego comienza a hablarnos de esto maravilloso que es la justificación de Dios, porque él quería corregir un error que estaba cometiendo la iglesia en ese tiempo. Amén. Amén. Cuando ustedes, hermanos, leen, como nosotros hemos leído Gálatas, uno se recrea en Pablo. Hermoso. Pero Pablo en Gálatas hace, claramente hay que decirlo, un regaño a sus discípulos. Pablo llegó a regañar y fieramente al apóstol Pedro. Claro. Pablo se molestó con muchos de ellos porque estaban llegando a la transgresión,
porque hacían hipocresía con los gentiles, porque una cosa era delante de los judíos y mostraban otra cara delante de los gentiles, porque les llegó a preguntar a muchos de sus discípulos: ¿ustedes están pensando que la justificación es a través de la ley? ¿Están volviendo a la ley? Pues no, quiero reprenderos, hermanos, porque la justificación es dada por gracia. Amén, así es. A través de nuestro Señor Jesucristo, dejándoles en claro que tenían que doblar la página, olvidar la ley y meterse de lleno en el periodo de gracia que nos estaba dando el Hijo de Dios. Claro, y en el primer concilio de la iglesia primitiva, no de la iglesia romana, sino de la iglesia primitiva, allí se ve Pablo otra vez hablando de esto. Amén. El tema principal de ese primer concilio fue la justificación. Sí, Señor. Sí, aunque ahí no dice justificación, pero si usted mira, están hablando, ¿será que los obligamos a circuncidarse? Algo que era parte de la ley. Y dijo, no, Dios vino no a circuncidar a los hombres exteriormente, sino sus corazones. Amén. Entonces, sí, Pablo era el encargado de hablar de esa justificación, y por eso usted ahora que toca que Pablo regañó a Pedro, fue por eso, porque Pedro, cuando iba donde los gentiles, se comportaba de una manera, y en ese concilio claramente Pablo hace ver esa diferencia. Entonces, en ese concilio, Pablo y la iglesia se pone de acuerdo y dicen, no, definitivamente tenemos que nomás decirles que se priven de tomar sangre y de comer lo sacrificado a los ídolos. O sea que abrieron de manera directa la justificación y la gracia. Así es. Y quebraron con la ley, y por eso es que el libro de Romanos es agradable, el de Gálatas y Efesios no es por obra sino por gracia. Pablo estaba seguro que la salvación venía por la justificación divina de Jesús en la cruz del Calvario. Claro que sí. En Isaías 53:11, aleluya, para que no nos quede ninguna duda de ello, amén, dice: verá el fruto de la aflicción de su alma, quedará satisfecho por su conocimiento. Así es. Justificará mi siervo justo a muchos, amén, no a todos, no a todos, y llevará las iniquidades de ellos. De esos muchos que Él va a justificar. Sí, Señor. Y dentro de esos que Él va a justificar, van a haber algunos que lamentablemente van a perder la fe, van a perder su justificación. Es bueno entender que la justificación no va sola. A veces la predican ciertas iglesias como si ella actuara sola, pero la justificación va ligada con la santificación. Así es. Y esas dos, la justificación, la santificación, el bautismo, todo esto va allí. Dentro de estos dos parámetros de justificación y santificación, esos dos arrojan la glorificación. Amén. O sea que no puedes quedarte solo hablando de la justificación. Necesitamos entrar a hablar de la santificación. La justificación genera la santificación. Es importante que hablemos de ese tema, hermano Farley. La justificación sin santificación no nos conduciría a la glorificación. De ninguna manera. Que es a lo que todos queremos llegar. Aleluya. Por eso Amén. Tenemos que unir la justificación y acto seguido la santificación. Hablando a propósito de este tema, en Hebreos 12, versículos 14 y 15, amén, nos da claridad sobre ya la santificación. Sí, Señor. Porque dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Sí, hermanos, discúlpeme, vuelvo a pedirle disculpas si de pronto se siente ofendido por lo que voy a decir, pero si usted es de aquellas personas que le dijeron que reciba al Señor Jesucristo como su Salvador y va a ser eternamente justificado, déjeme decirle que este versículo dice todo lo contrario. Usted no puede llegar a ver a Dios si usted no es santo. Y es más, mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia. Amén. O sea que si usted recibió la justificación por fe y actuó de manera correcta,
pero comenzó a desviarse, va a empezar a dejar de alcanzar la gracia. Y pone un ejemplo ahí bien claro, ¿no? Sí, señor. Una raíz de amargura. Raíz de amargura le llama. Sí. Mirad que no se estorbe, Claro. o sea, que no ponga tropiezo en nuestro camino. Sí, algunos piensan que la raíz de amargura es que yo tenga odio contra alguien, pero en realidad cuando usted peca o usted se equivoca, comienza a haber una amargura. Entonces, esta amargura que habla ahí, esa raíz, no está hablando de un solo pecado, sino de todos los que usted pueda generar, van a empezar a generar una amargura en su corazón, y cuando menos pensó usted, dejó de ser cristiano. Sí, señor. Lo que hoy día llamamos el resentimiento. El resentimiento, y cuando pensó, contaminó a la iglesia y se acabó el asunto. Muchas de esas personas quedan en depresión, precisamente por esa amargura. Algo que se toma muy a la ligera puede convertirse en un caos interior para cualquier ser humano, peor e incluso para algunos cristianos. Así es, por eso dijo: seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No debemos ser santos solo el día del culto. Eso es otra situación que vemos con esta doctrina, que algunas iglesias toman la justificación y solo son justos el día del culto. Amén. Justos el domingo los ves tú bien, pero salen del culto como aquel hermano que bautizó y ya estaba en la cantina ya celebrando. Y Dios no funciona así. A Dios le gusta que usted sea santo todo el tiempo. Lo justificó para que usted sea santo. Lucas 1, 74 y 75 nos brinda claridad sobre este tema y dice que librados de nuestros enemigos, el diablo y todas las cosas malas, sin temor les sirvamos. Sí, señor. Y ahí viene el versículo 75, en santidad y en justicia. Está la santidad y está la justicia. Usted es justificado y el resultado de la justificación debe ser una vida santa. Si usted es santo realmente es porque usted ha sido justificado. Y dice en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Así es. Hermano, usted no puede ser santo hoy y mañana ser el diablo. Sí, es el perfecto balance. Amén. Muchos han querido separar, porque también quieren minimizar la justificación, Sí. y la han querido separar definitivamente de la santidad, Sí, no. y decir que la glorificación es dada automáticamente desde el cielo, Amén. así como hablan de la salvación por siempre. No, Mm. no. Necesariamente lo que usted dice, Pastor John Herrera, es cierto, la justificación va de la mano, no separada de la santidad. Amén. Y ambas, si perseveramos, nos dará glorificación, Amén. que será cuando ya Jesús en su segunda venida opte por levantarnos. Amén. Entonces seremos perfectos en el cielo y vendrá la glorificación. Sí, Señor. Por eso debemos leer en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 15 y 16. Amén. Sino como aquel que os llamó es santo, Ay, ay, ay. sed también vosotros santos, nos dice, en toda vuestra manera de vivir. Ay, ay, ay. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ese versículo es poderoso. En toda vuestra manera de vivir, en todo lo que tú hagas, en la manera de obrar, en tus obras. Amén. Las obras de la gracia deben ser santas y actuar de una manera santa, porque nuestro Dios es santo. Es un comportamiento acorde a los mandamientos. Aquí no está hablando de un solo tópico, está hablando de una manera de vivir. Eso quiere decir que es en todo nuestro entorno. En todo. Nuestro comportamiento, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos dentro y fuera de casa, incluso nuestras costumbres, Amén. manera de vestir, manera de expresarse, Sí. nuestras amistades, porque generalmente la gente buena busca rodearse de gente igual. Así es. La gente mala busca rodearse de gente mala, y muchos no buscan rodearse de ese tipo de personas, sino que automáticamente alguien que está haciendo el mal es acercado o tiene cercanía con gente que hace el mal, porque entre ellos se buscan.
Sí. Cuando uno lleva una vida sana o trata de llevar una buena o correcta manera de vivir, como dicen las Escrituras, la gente que se le acerca a uno es el círculo de gente buena, sana, gente que busca también una buena manera de vivir. Aquello que es como un refrán de nuestras abuelas y aún de nuestras madres, que dime con quién andas y te diré quién eres, pienso que es muy aplicable a esto. Claro, porque si tú andas con Dios y nuestro Dios, así como dijo en 1 de Pedro 1:16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén. Si usted anda con Dios debe ser santo. Sí. Lamentablemente hoy en día las iglesias están cayendo en un dormir de santidad. Me acuerdo cuando empezaron a decir, no, es que me incomoda la corbata para predicar, y se la quitaban. Ahora ya comenzaron que la camisa por fuera, porque ¿para qué meterme camisa? ¿Para qué corbata si no es por obras? Es por gracia. Amén. Que somos salvos. Y ahora uno ve iglesias donde el pastor parece más inconverso que uno que acaba de llegar a la iglesia. Así es. Cabellos largos, aretes, predicando con aretes, hablando de santidad y de amor y diciendo que Dios es santo, que Dios es amoroso. Y ¿cómo nos mirará Dios desde el cielo, hermano? Yo soy fiel seguidor, es más, por eso creo que nosotros nos vestimos de esta manera. No porque estemos haciendo obras para decir que vamos a ser santísimos porque estamos así. Amén. No, es porque Dios está en nuestras vidas. Así es. Queremos mostrarle a ustedes y a los hermanos y a la gente que nos escucha que nosotros respetamos a nuestro Rey. Así es. Si usted se presenta frente a un rey, la santidad también va involucrada en su manera de vestir. Así es. La santificación significa separado, apartado para Él. Dios te santifica para que seas para Él y no para que te vuelvas como el mundo. Sí. Espero no llegar a ver cómo va el mundo. Y como esto contagia, así como el bien nos acerca, el mal también contagia. Llegará el momento en que veamos predicadores o evangelistas haciéndolo con blue jeans rotos en las rodillas. Bueno, ya los he visto. Es dizque la moda. Hermanos, nosotros no podemos entrar en comillas la moda del mundo. Porque lo de afuera es para ellos. Claro. Lo de Cristo es para nosotros. Y escuche, usted va a entender esto cuando hable con uno de ellos. Dicen, no, es que nosotros queremos que la gente se sienta en casa, que no se vea la diferencia, sino que seamos al nivel de ellos para poder alcanzarlos. Quien dijo, Dios es santo, tenemos que ser santos. Amén. Amén. Pablo pone esto en Romanos 8, versículo 1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y oiga, entonces todo el mundo dice, entonces usted se equivocó de todo lo que está diciendo, porque dice que los que están en Cristo Jesús ya no están condenados de nada. No, pero lea lo que sigue. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y entonces, si el Espíritu es santo, yo ando en santidad. Así es. Obvio, hermano, no por su empaque voy a decir que yo ya soy santísimo porque ando vestido así. El corazón tiene que ser santo también. Pero si el interior es limpio, el exterior debe ser limpio también. Sí. Amén. Aquí recuerdo también otro dicho. A ver. La esposa del rey no solamente debe serlo, sino parecerlo. Así es. Ay, ay, ay. Aplicado a nuestros días. No, y pongamos otra cosa aquí. Una historia. Un príncipe se enamoró de una plebeya. Una persona que no era de realeza. Para personas que de pronto no entiendan qué es una plebeya. Una persona que no tenía realeza, no tenía padres de la sociedad alta. Carecía de nobleza. Carecía de nobleza. Y entonces uno de los requisitos para que el rey se pudiera casar con alguien tenía que ser que ella fuera de realeza o de nobleza. Pero él se enamoró de una plebeya y lo que hizo él fue que tomó esa mujer que no sabía nada y la mandó a los institutos, la fue adecuando a ella para llegar a ser lo que él quería que fuera, hasta que cuando ella llegó al nivel que era necesario para que la sociedad real, ¿no?, la realeza la aceptara,
él cumplió esa tarea y la tomó como su esposa. Así es Dios. Dios nos toma a nosotros sucios como plebeyos, pero Él va trabajando en nosotros y ese trabajo debe ser reflejado en toda nuestra manera de vivir. Amén. Y toda nuestra manera de vivir incluye ¿qué? Sí, vestuario. La ropa, otro ejemplo. Más limpieza interior y exterior. Interior. Yo fui invitado también a una reunión social, una graduación, y habían invitado a un pastor y a su esposa a orar por la graduación. Y yo estaba allí y cuando dice el pastor tal va a orar para la graduación, y se levanta el pastor, iba bien barbado, pero iba bien vestido, pero al lado de él estaba su esposa. Y entonces, dando una representación, la esposa con un vestido más apretado no podía haber existido. Amén. Escotado tampoco. Y luego con una rajadura el vestido que le llegaba acá y ella sentada con su pierna cruzada así y el vestido hasta acá. ¿Qué representación estás dando del evangelio? ¿En realidad estás siguiendo a Cristo o estás siguiendo la carne? Sí, está siguiendo la carne. Una persona así está mostrando su cuerpo. Amén. Y al mostrar su cuerpo a otra persona está pecando. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y hay un versículo en Colosenses, capítulo 1, versículo 20 y verso 22, hermano Farley. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así Amén. las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. En su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si usted quiere presentarse delante del Señor Jesucristo, la santidad es necesaria. Amén. La santidad y la justificación. No puedes presentarte ante Dios con manchas y con arrugas. Sí, Señor. Efesios 5, 26 y 27 dice, para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Oiga, esto va más profundo de lo que pensamos. Una iglesia gloriosa. Sí. Bueno, Juan es también claro sobre este particular. Amén. Si vamos a primera de Juan Amén. 5, el capítulo 18, el versículo, dice que sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios Amén. le guarda y el maligno no le toca. O sea que cuando usted acepta a Jesucristo como su Salvador, la justificación comienza a funcionar para volver a tomar el tema, ¿cierto? Amén. Usted acepta al Señor Jesucristo no por sus obras, sino por la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Usted es justificado mediante el lavamiento. Así es. El nacer de nuevo, ahí lo acabamos de leer, léalo en su casa, 1 Juan 5, 18. El nacimiento, nace, se lava y viene la santificación, que es lo que estamos hablando. Lavamiento, justificación, santificación y ahora viene la glorificación. Romanos 8 también, todo está en Romanos, hermano, el proceso de justificación, santificación y glorificación. Sí, cartas del apóstol Pablo a los romanos otra vez, en el 8, 29 al 30. Amén. Porque a los que antes conoció, Amén. dice Pablo, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, Ajá. para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Para que fuesen qué? ¿Conforme a qué? Conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Oiga, ¿y qué es conformar? Conformar es tomar algo que no tenía forma Amén. y darle forma. Así es. Así que si usted es cristiano, usted debe de conformarse, o sea, tomar la forma de Jesucristo. Sí, señor. Dice, en la Biblia hay un versículo que dice, hasta que todos lleguemos a la plenitud, a la estatura del conocimiento de Cristo. Filipenses 3, 14 y 15 nos dice,
prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Así que todos los que somos perfectos, se declara Pablo, esto mismo sintamos. Amén. La perfección. Ay, ay, ay. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Imagínense, Pablo se considera perfecto. Amén. Los que somos, se incluye él. Sí, Señor. Perfectos. O sea, hermano, usted dice, no, yo soy imperfecto, nunca voy a llegar al cielo. No, usted tiene que ser perfecto. Sí. Arrodíllese a orar hasta que llegue a la perfección. Y ocurre esto en el momento, Pastor John Herrera, en el que Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esa era la perfección. Él había sacrificado la carne, que Así es débil es. por la fortaleza de su fe en Cristo Jesús. Así es. Me gusta este versículo y qué bueno que lo trajimos, hermano Farley, porque dice, prosigo. El proseguir quiere decir que está caminando, no se quedó estancado. Si usted solo recibió la justificación y se quedó ahí parado, usted no prosiguió. No va a cruzar la meta. Sí, usted no prosiguió. Porque se cuando quedó. Pablo dice prosigo a la meta, es justamente que continuó caminando. Claro. Que hubo tropiezos, pero nada lo detuvo. Obstáculos. Y ahora va a cruzar la meta, por eso se declara en perfección. Prosigue también quiere decir, hermano, que él se alistó, adecuó su vida. Se preparó. Se preparó. Dios quitó el peso, pero no porque le haya quitado el peso usted no se tenga que preparar. Amén. Usted tiene que seguir. Pablo lo muestra claramente. Él se preparaba, oraba, ayunaba, escribía. Mire tan grandes y hermosos versos que nos dejaron. Y dice, prosigue a la meta, al premio supremo del llamamiento de Dios. ¿Cuál es ese premio supremo, hermano? La vida eterna. La glorificación. La glorificación y vida eterna. Amén. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Porque no hay otro en el cual podamos ser salvos. Amén. Hay un solo nombre, un solo Dios, un solo camino, una sola verdad y una sola vida, la vida eterna. Las tres nos la ofreció y gratis. Amén. Nuestro Salvador Jesucristo. Gratis, no por obras de nosotros. Amén. Pero ese trabajo que Él hace en nosotros genera obras que se muestran a través del ser humano. Así es. Filipenses 3:20 y 21 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea que, hermano, esto de la justificación, la santificación, nos debe llevar a esa transformación, a ser glorificados por medio de Él. Amén. Amén. Judas, capítulo 1, versículos 24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, a el único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Sí, Señor. Este versículo muestra que no es por obra de nosotros. Sí, Señor. Si ve que dice, y presentaros sin mancha delante de su gloria. O sea, que Él mismo nos toma a nosotros y Él mismo nos va a presentar a Él mismo. Pero sí deben haber obras, vuelvo y repito, yo no sé por qué es importante que lo digamos. Debe generar una obra interna esa salvación. Sí, Señor. Interna y externa. Ambas cosas. Sí, ambas cosas, porque puede ser que usted se vea muy bonito con la boca cerrada, pero apenas abre la boca sale un olor desagradable. Entonces no funciona así. O puede ser que se ve muy sucio por fuera, pero por dentro su boca huela rico. Tiene que haber una congruencia entre el interior y el exterior. Las dos cosas deben mostrar exactamente lo mismo. Si usted es santo por dentro, es santo por fuera. Sí. Y si es santo por fuera, debe ser santo por dentro. Sí, nuestro principal enemigo en la escritura está, estuve leyendo justamente esta semana acerca de ello, pastor. Amén. La lengua, el principal enemigo del ser humano, hacedor de guerras, de problemas, de conflictos entre parejas, Así es. entre novios, esposos,
entre vecinos y amigos. Así es. Ya, la lengua. La Sí. lengua, el poseedor absoluto de todo el mal, pero también puede ser un hacedor del bien. Así es. Así que, como usted lo dice, Pastor John Herrera, tengamos cuidado con lo que hablemos, con lo que pensemos, porque de nuestro pensamiento se expresa la boca. Sí. Todo tiene que ver con eso. En la Biblia dice no puede salir agua dulce y agua salada de un mismo odre. Así es. Sí, o sale dulce o sale salada. Pero usted no confunda el evangelio y sea de esos que da agua dulce y salada y dice que es cristiano. En Apocalipsis 22, 3 y luego verso 20, ¿qué nos dice, hermano? Dice que no habrá más maldición. Aleluya. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Es una expresión que hace el apóstol Juan. Amén. Y qué bueno que nosotros como cristianos, los que sí creemos en la verdadera justificación, verdadera santificación y verdadera glorificación, estemos llamando este versículo en todos los días. Amén. Porque cuando usted está listo, usted en cualquier momento puede decir: Señor, ven, estoy listo. Sí, Si Señor. tú no estás listo, te invitamos a que creas que Jesús pagó el precio por tus pecados, justificándote en la cruz del Calvario, lavándote en el bautismo, generando santidad en tu vida y por último, para que tú seas glorificado en su venida, ¿cierto? Ahí cabe la pregunta, pastor, para todos. Amén. Para todos, incluyéndonos. Amén. ¿Estamos listos para ello? Si la la venida ocurriera hoy o Amén. mañana de nuestro Señor Jesucristo, ¿estamos listos para ser levantados por Él? Por eso Juan terminó diciendo: amén, sí, Ven, Señor Jesús. Juan estaba listo, qué bueno que nosotros hoy también lo estemos. Yo considero que estoy listo para que el Señor venga y me levante. Amén. Espero que usted también. Que Dios lo bendiga y gracias por compartir este tiempo con nosotros. Esperamos tener un próximo episodio. Con la ayuda de Dios vamos a tocar un tema extraordinario, hermano Farley. Gracias, pastor. A ustedes muy amables y sí, hasta nuestro próximo tema. Dios les bendiga a todos ustedes. Que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Bendiciones. Amén.